Son las 5, las 6 de la tarde ya con 12 minutos, 12 minutos. En Radio Mundial su estrella de oro, la del 700 canal, ¿no? Es la época de oro de la radio en Nicaragua. La Voz de América Central, una de las primeras radiodifusoras, estaba siendo destronada en 1948 por una naciente radio, que gracias a las radionovelas con elencos nicaragüenses, llegó a la cima de la popularidad. Se trata de Radio Mundial, que ya perfilaba uno de los primeros radioperiódicos en medio de un contexto político en crisis. El noticiero Radio Informaciones dio cuenta de la realidad de Nicaragua bajo la dirección de Rodolfo Tapia Molina, el decano de la radiodifusión, cuya voz se apagó en el año 2015. Aprendí que yo no debo tener barrera. Maylin Luna trabajó 16 años con él, lo que significó la oportunidad más grande que definiría su vida profesional. Decía don Rodolfo que todo el mundo puede ir a una entrevista, pero dependerá el enfoque que vos le des, siempre y cuando vos tenés que respetar, decía, a las personas, al entrevistado, a los niños y a las mujeres. Una lección que me quedó grabada en mi mente y seguirá grabada. Los radioperiódicos de aquella época se consideraban los mejores de Centroamérica. De eso ya queda muy poco. Alan Tefel Alba es un periodista de referencia en la radiodifusión. Lleva la profesión en la sangre, pues su familia fue fundadora de Radio Bayer, la primera radio comercial. Con el país en medio de una dictadura, la censura del periodismo hizo de la profesión la más riesgosa a nivel de país. Para 1969, Radio El Pensamiento se unía al grupo de noticieros que a toda costa registraban la historia del país. Entramos con pie derecho en todo esto, ¿verdad? El día que se inaugura el noticiero, un 1 de noviembre de 1969, es capturado en el aeropuerto de Nueva York un hijo del presidente del Congreso Nacional de aquella época. Al día siguiente, bueno, fue una gran expectativa, me llamaron de la Presidencia de la República en aquella época y me dijeron, porque lo habíamos traído en titulares, que no diéramos el contenido de la noticia. Al día siguiente se dio un combate entre la FARC, que era un movimiento que no era parte del Frente Sandinista, pero que combatía a los Somoza también, y nos tocó relatar el acontecimiento que se dio en la ciudad de Chinandega. Pero hubo otras noticias que desde las cabinas radiales no pudieron ser emitidas. Esta radio también fue martirizada. Freddy Rostrán actualmente es director del noticiero El Despertar. Sus transmisiones iniciaron en 1980, pero él como periodista comenzó a informar desde muchos años atrás. La Nicolasa Sevilla llegó en un acto que tuvo lugar o que se iba a realizar en el radioteatro de Radio Mundial. Llegaron las turbas y masacraron a los que se encontraban ahí. Desde entonces denunció sobre la violación a los derechos humanos y la represión contra el gremio de periodistas a partir del llamado Código Negro de Radio y Televisión. El Sindicato de Radioperiodistas de Managua se encargó de reunir el dinero de las multas que imponía la jefatura de radio en contra de los noticieros independientes. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, impulsó a los periodistas a tomar acciones beligerantes. El Sindicato de Radioperiodistas de Managua lideró el periodismo de Catacumba, que fue el momento después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en que en Nicaragua ya no se podía informar. La jefatura de radio estaba ahí con sus oficiales militares en las cabinas de locución, cortando las transmisiones, y hubo que ir a informar a las iglesias. Formó parte de los grupos informativos de la preinsurrección que tuvieron un peso importante en la caída de Somoza. En un promedio de 30 años, estos radionoticieros plasmaron una realidad que pretendía ser silenciada, exponiendo sus propias vidas, pero gracias a su entrega trascendieron la historia, al punto de que hoy en día continúan al aire haciendo lo que por derecho les corresponde: periodismo nacional. Yo tengo el compromiso moral de seguir adelante en este noticiero Radio Informaciones. El decano, que decía que cumple 60 años, ese legado de Rodolfo Tapia Molina está vivo cada vez y cuando, de lunes a viernes, en ese horario habitual de 1:30 a 2:30 de la tarde. Radio Mundial fue durante más de un cuarto de siglo la emisora
continua del primer lugar en nuestro país. Jugó un papel determinante en la lucha por la democracia de Nicaragua. Y un mensaje que le doy a los políticos. Los políticos pasan, los gobiernos pasan, pero los periodistas quedamos. Muy bien, sigue la música, mis amigos, sigue la alegría. Las 6 de la